de Telemundo, bueno, que en este momento se está desarrollando la reunión entre el Ministerio del Interior, el propio ministro Bonomi y la Suprema Corte de Justicia a propósito de esta suerte de cortocircuito que surge en realidad a partir del caso Morabito también, ¿no? Donde ya dejemos de lado aquel informe presentado por inteligencia que no leyó el ministro. Bueno, parece que hay otros elementos o herramientas de las que dispone en teoría nuestro país que tampoco se estarían utilizando. ¿Se acuerdan todo lo que se habló del Guardián? ¿Se acuerdan la resistencia natural de muchos de sentir, bueno, cuál es la diferencia entre estar seguros o estar controlados? Bueno, en definitiva, ni siquiera terminamos de poder debatir eso en profundidad, que ni siquiera se aplica. Vamos a ver en qué queda todo esto. Repasemos primero lo que decía cada uno. A ver. El senador nacionalista Javier García, que integra la Comisión de Defensa del Senado, se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia para analizar el funcionamiento del uso del sistema de espionaje SEIL, conocido como el Guardián, que emplea el Ministerio del Interior. La Corte le informó a García que nunca recibió información sobre el uso del sistema en los 2 años de su implementación. El Ministerio está obligado a presentar un reporte trimestral. La explicación del ministro Bonomi fue que la Corte no había designado a nadie responsable de recibir los informes. La información que se tiene que entregar ahí es estadística, no es a quién, sino cuántos. Y recién ahora nos han pedido esa información, entonces se estableció un canal a quien entregarle la información. La información está, la información siempre estuvo a disposición. Lo que no estaba era la persona designada que la tenía que recibir. La Suprema Corte de Justicia emitió este miércoles un comunicado aclarando que el 8 de mayo de 2017 se designó a Gustavo Nicastro, secretario letrado de la corporación, como responsable de la recepción de los informes por las interceptaciones legales gestionadas por el sistema SEIL, más conocido como el Guardián. Según el organismo, la designación se remitió 8 días después a la Secretaría de Estado y a las cámaras de diputados y senadores. Así consta en la documentación publicada por el Poder Judicial, en el que acusa recibo de la Secretaría General del Ministerio con fecha 18 de mayo de 2017. Se desprende que desde esa fecha el Poder Judicial no recibe los informes que cada 3 meses debería realizar el Ministerio del Interior por el uso del sistema de espionaje, desacreditando así las explicaciones que dio el ministro Bonomi. Por favor, reflexiones iniciales a partir de esto que escuchamos y esa suerte de explicaciones que da. Lo que sí consta y es cierto y verificable es el comunicado de la Suprema Corte de Justicia del 2017 anunciando al doctor Nicastro como justamente el nexo o la persona a quien había que entregar las cosas y el acuso de recibo o al menos la notificación de envío a quien correspondía dentro del Ministerio, Parlamento y demás. Graciano. Esa verificación, esa comprobación de los hechos, a esta altura, yo creo que configura el aspecto más delicado y más grave de ese desencuentro entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque en definitiva el Ministerio del Interior integra el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, aquí sí podemos hablar de un diferendo, de un desencuentro entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial en una temática que es muy delicada, que tiene que ver con la garantía de los ciudadanos, con la inviolabilidad de sus comunicaciones, con la protección de las mismas. Bueno, pero ¿la inviolabilidad o la protección está en cuestionamiento en este episodio? Lo que está en cuestionamiento es, digamos, la supervisión, o no sé cómo llamarle, que tiene que tener el Poder Judicial de estas interceptaciones y que no se cumplieron. Y no se cumplieron además por una circunstancia respecto de la cual el ministro del Interior falta la verdad. Él dice que no se pudo cumplir. Porque no había persona designada. Y no inmediatamente se conoció que hace 2 años, sí, está la persona designada por el Poder Judicial para recibir esa información. Bien, que el ministro dice que es estadística. ¿Qué es lo que más te preocupa? Porque tú señalas en especial la vulnerabilidad en cuanto a la seguridad, ¿no? De la intimidad, de la privacidad de las personas. ¿Es eso o es en realidad que no se utilizó para perseguir, bueno, la delincuencia, para evitar la fuga de un Morabito, por ejemplo? Pero es que el incumplimiento de esa norma forma parte de toda esa zona oscura que tiene el Guardián. Entonces, me parece que a esta altura ya habían dudas sobre el proceso de compra, sobre el alcance de las interceptaciones, y ahora esas dudas que nunca se despejaron,
que nunca se despejaron, se agrega ahora una mucho más importante que tiene que ver con, digamos, la salud institucional del vínculo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que en este caso, bueno, ha entrado en una zona de sombra que ojalá que esta reunión pueda aclarar, pero digamos la omisión que se cometió hasta ahora... ¿Es un problema de vínculo entre una institución y otra o sigue siendo un problema del Ministerio del Interior? No, Porque no, en definitiva pero la Suprema Corte dice haber cumplido con lo que debió cumplir. Pero además no es el primer caso donde hay desencuentros. Bien. ¿Alguien más? A ver, Vir. Esta historia de desencuentros entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial no es nueva y sobre todo en este último gobierno se ha dado en muchas ocasiones. Lo que sí, hoy de mañana el ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak, lo que dijo en una entrevista que le hicieron en la radio fue que hoy el Poder Judicial no puede dar garantías de que no se hayan hecho escuchas ilegales, lo cual es gravísimo. Bueno, pero vamos a explicar por qué. Porque en definitiva nunca le llegaron los informes de cómo se venía usando el sistema. Exactamente. Pero bien, por eso es que dice que no puede dar garantías de que haya habido un uso ilegal. Exacto. Pero tampoco hay por qué presuponerlo, ¿no? No, ni una cosa ni la otra. Lo que sí es evidente que a 2 años de la implementación, que cuando recién comenzó también hubo... Esto ha traído malos entendidos, por decirlo de alguna manera, desde el inicio. Sí, cuando se procesó al líder de los Queenies, sí. El ministro, el fiscal Jorge Díaz salió públicamente a decir que el uso del guardián había sido fundamental para esa investigación. Y sin embargo la Suprema Corte salió a decir que en realidad la jueza que había intervenido en el caso no había dado la autorización para el uso del guardián porque todavía no tenían las firmas electrónicas. No nos olvidemos, frente a eso que estás comentando, es verdad ese hecho, lo recuerdo perfecto, pero también es verdad que hasta el guardián se hacía lo mismo, te le pinchaban el teléfono. Digo, la policía con orden de juez era una estrategia que se utilizaba al servicio supuestamente de, bueno, luchar contra el crimen, ¿no? ¿Vos llegaste a trabajar con alguien o algún caso que usara el guardián? Sí. ¿Que se solicitara? Sí. Pero el problema que hay con el guardián y que hay con las escuchas telefónicas en sí, en este caso con el guardián, es que muchas veces se da que ese es el gran problema que tenemos, y lo que hay que alertar, es que se hacen escuchas en forma ilegal sin autorización del juez. ¿Para qué? Y entonces eso no vale como evidencia. No vale como evidencia, pero para después decirle al juez, mire, señor juez, que escuchamos esto y esto, y necesitamos que usted autorice de aquí para adelante estas escuchas de estos teléfonos para poder hacer prueba. El asunto es que si no hay una contralor... Así pasó en el caso, que no me digas de qué ni de quién, pero digo, ¿te pasó eso exactamente? Sí, es muy común, era muy común. Ahora no es tan común, pero era muy común. Y el problema que tenemos acá, cuando no se brinda la información al Poder Judicial de las escuchas que están haciendo, es la violación de la Constitución, de las garantías inherentes a cada uno. Esa es la realidad, que constituyen un delito. Porque el Código Penal es claro en que está prohibido las escuchas telefónicas, violación de correspondencia, etcétera, etcétera, salvo con autorización judicial que el Código del Proceso Penal lo prevé. Lo que pasa es que si no se hace y no hay un registro que está también con las empresas de telefonía, yo no puedo controlar a quién se está pinchando el teléfono. Yo lo que no puedo entender realmente es cuando hay bastante consenso, salvo casos muy puntuales, en el que tenemos un problema con la seguridad, que tenemos un problema con una violencia generalizada que está aterrizando en Uruguay vinculada al narcotráfico, entre otras cosas, y desde el 2017 tenemos este sistema, se hizo la inversión, ¿no? No entiendo cómo no se le da, digamos, atención y prioridad y se organiza la cosa para que se use la herramienta. El sistema, el guardián, es bueno, la implementación, pero una vez que si se utiliza acorde a los parámetros legales que corresponden. Sí, por eso mismo hago la pregunta, no termino de entender. ¿Cómo lo ves, Pepe? Concuerdo con mis compañeros abogados en cuanto a que tienen que estar dadas las garantías en cualquier tipo de escucha, eso sin duda. Por otro lado, me quedo pensando en lo que acaba de decir Bonomi, o lo que dijo Bonomi hace unos días, que no importaba quiénes, sino cuántos. El quiénes me parece que es muy importante, porque todo depende. Si las escuchas fueron por ejemplo, a un líder de la oposición, no es lo mismo el cuánto, sino el quién. Y por otro lado, y perdón si pincho el tema en este caso, pero me parece que lo del guardián, comparado con cualquier aplicación a la que le habilitamos nuestra cámara y nuestro micrófono, es Bambi, realmente. Porque hoy, cualquier tipo de aplicación, nosotros le estamos dando autorización para que escuche nuestras conversaciones y hasta para que pueda ingresar a nuestra cámara. Por lo tanto, tener en este momento, quizás sin conexión a Internet, la posibilidad
de estar, no digo espiando, porque quizás el hecho de las aplicaciones no es espiar, pero sí está recabando lo que para muchos es el petróleo del siglo XXI, que es la Big Data. Exactamente. Y por lo tanto me parece que hoy, no sé, hasta me parece perimido el tema del Guardián. Pero vos sos consciente de que podés no siempre. utilizar. Ay, yo no tengo ni idea. No siempre. Bajé una aplicación que me gusta para... Mirá que yo bajé el otro día una aplicación para editar video online y me llevé la sorpresa, porque me leí todo, que decía, entre otras cosas, bueno, la utilización de la cámara y el micrófono, eso parece razonable, sobre todo para editar. Pero decía, importar y exportar contactos. O sea, entraba a mi teléfono contactos que yo no tengo y salían mis contactos. Y decía, postear en tu nombre. Sí, claro. O sea, ¿cómo alguien va a postear en mi nombre si no soy yo el que lo estoy posteando? Eso aparecía en una aplicación que obviamente le puse que no, porque me asustó, de verdad. O sea, ¿qué planteas? Que en realidad ese temor o esa resistencia al guardián y al control... Ahí no hay ninguna garantía, no sé qué, ahí no hay ninguna garantía. Tampoco, que seamos realistas, que estamos mucho más expuestos voluntariamente me parece que, sí. lo que nos puede espiar un sistema diseñado para combatir la delincuencia. No estoy diciendo que no estén dadas las garantías ahí, perdón. Sí, es interesante lo que plantea Pepe. Recientemente la propia empresa Google ha reconocido que archivos de voz no solo se grababan con el argumento de hacer un estudio del lenguaje y cómo mejorar determinadas aplicaciones, sino que se difundieron, ¿no? Se le echa la culpa a funcionarios y demás. Pero me parece que es otro debate, porque aquí lo que está en juego es nada más y nada menos que el uso de una herramienta en manos del Estado. El tema es quién controla al controlador. Exacto, ¿no? Sobre todo cuando fue una herramienta muy cuestionada justamente por este aspecto. Entonces llama la atención que ni el Ministerio del Interior ni el Poder Judicial hayan hecho un seguimiento. Porque cuando uno lee este comunicado que surge a raíz de las declaraciones de Bonomi de la Suprema Corte de Justicia, dice que en mayo del 2017 se designa el secretario letrado Gustavo Nicastro como el responsable de recepcionar la información. Yo me pregunto, durante 2 años, ¿esta persona no se daba cuenta que no le estaban mandando nada? Sí, claro. ¿No hubo manera de comunicarse y de decir, muchachos, hay 8 informes pendientes? Bueno, también la Suprema Corte acusa no estuvimos proactivos, También lo dijo. Entonces, son 2 poderes del Estado omisos ante una herramienta que es una herramienta... Queremos creer que no hay una oficina que se llama responsable de las escuchas, doctor Nicastro, que estuvo sentado ahí 2 años sin hacer nada. Debe tener muchos otros trabajos. Debe tener otras tareas, pero Obvio. Resulta que la tarea que le han encomendado no es una tarea menor, es una herramienta clave en el sistema judicial. Debe ser qué tan clave, ¿no? Porque hoy en la misma nota que al menos yo escuchaba a HDA que en Oriental decía que es marginal el uso de esta herramienta hoy, o al menos la pertinencia para aclarar determinados hechos, porque no controla, por ejemplo, el WhatsApp. Y que entonces, no sé, capaz que en una de esas estamos un poco atrasados. Ese fue uno de los bemoles que siempre se señaló sobre el sistema. Exacto, tal vez estamos atrasados y no es una herramienta tan clave, no lo sé. Tal vez los doctores... Lo que no quita que esta polémica amerite su abordaje. Claro que no. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que hoy escuchaba a Antonio Ladra en la radio y decía que acá hubo omisiones de ambos lados, ¿no? Tanto de la Suprema Corte como del Ministerio. El Ministerio por no enviarlo y la Suprema Corte por no pedirlo, que tenía que pedirlo cada 3 meses y no lo pedía. Evidentemente ahora se están tirando cada uno el fardo, espero que hoy lo resuelvan. La relación entre ellos... ¿Qué negociarán? ¿Cuánta culpa cada uno? Sí, más o menos, ¿viste? Vamos miti-miti y dejamos por acá y trataremos de congeniar. Lo que llama la atención es que lo que decía Bonomi recién es que no se pasaban nombres, se pasaba estadística. O sea que tampoco armemos el gran circo de que la Suprema Corte iba a controlar a quién personalmente estaban investigando, ¿no? Se supone que cada escucha tiene autorización de un juez. Acá hubo muchos años espionaje en democracia, que hubo denuncias parlamentarias que se demostraron, etcétera, por parte de servicios de inteligencia militares, en el cual se espiaba a líderes políticos, ahí sí, y de todo pelo, ¿no? No eran solamente de la izquierda, eran de todos. O sea que, y no hubo mucho procesamiento sobre eso, a pesar que eran violaciones, como vos bien decías, de la Constitución. Yo creo que no podemos armar un gran circo con respecto a esto. Me parece que hoy estamos todos mucho más expuestos. A mí me parece que si hay herramientas para controlar el delito, que se usen correctamente. Me parece que hay que usarlas y capaz no se usan correctamente porque no caen tantos presos como deberían caer, ¿no? Hay un elemento más que no se señaló expresamente, de alguna manera yo creo que Pablo aludió, aunque no, digamos, le puso nombre y apellido, es que aquí no solamente hay un apartamiento, digamos, de la protección a la privacidad de las conversaciones, porque el propio Chediak dijo que no hay garantías de que no haya habido escuchas ilegales, sino que además, y ahora sí me refiero a la experiencia profesional de Pablo en el ejercicio de la abogacía en materia penal,
es que aparentemente se han realizado pesquisas secretas que están expresamente prohibidas por la Constitución. Pero que se han hecho históricamente, eso también hay que, no, pero utilizando este mecanismo, Pablo decía que se hacían las escuchas, después se le informaba al juez, mire, estuvimos escuchando esto, ahora pedimos autorización. Creemos que vale la pena. Quiere decir que hubo pesquisas secretas. Bien, pero a ver, pero están prohibidas, están expresamente prohibidas. Claro, pero cuando uno dice, bueno, da por supuesto que esto está claro, que no, pero no se puede tomar, digamos, con tanta serenidad y con tanta tranquilidad. Y yo discrepo con Alfredo con el tema del circo. No es un tema de hacer circo, es un tema de cumplir con las leyes, con la Constitución que establecen las garantías de todos los ciudadanos. Y yo puedo entender que hay determinados aspectos que tienen que ver exclusivamente con la seguridad nacional, donde yo puedo entender que organismos del Estado sean más cautos, a veces hasta en colaboración con otros servicios de otros estados, en el seguimiento de determinadas cuestiones que son muy sensibles. Yo hasta eso lo puedo entender. Ahora, cuando eso se generaliza, cuando amparándose en esa reserva, que yo creo que organismos del Estado, en fin, es razonable que puedan tenerla, cuando se extiende digamos, al ejercicio cotidiano de la acción policial normal, llamémosle así, en la persecución del delito, llamémosle normal, si cabe la expresión, bueno, ahí me parece que entramos en otro ámbito. Lo que pasa es que ahí lo que hay que evaluar es... Perdón, pero digo, es muy grave que la policía haga pesquisas secretas y después vaya al juez y le diga, mire, en función de la pesquisa secreta, que no se lo dice así, está clarísimo, está prohibido, ahora vengo a pedirle autorización, pero ¿cómo? Eso no es admisible. Está clarísimo, bueno, pero si cargamos toda la gravedad del tema en eso, bueno, pero, hay que asumir que eso viene pasando desde Pero estamos todos expuestos. Las escuchas se dieron siempre. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? El tema es que las escuchas telefónicas no valían en sí como prueba. Claro. Ahí está el tema. Pero no valían como prueba, pero era todo alrededor de lo que hacía la escucha. Yo tengo una escucha que digo que en tal lugar hay una boca de pasta base. Lo que me provocaba a mí era ir hasta ahí y lograr la prueba suficiente para, bueno, suprimirla, etcétera, etcétera. El asunto es que hay que medir la discrecionalidad del uso de esta herramienta y es ahí donde hay que apuntar. Entonces, la discrecionalidad no es que si a mí se me ocurre pinchar acá y pinchar acá y después veo qué es lo que pasa. La discrecionalidad la puede dar solamente un juez, porque estamos en un sistema democrático y republicano que son los que nos cuidan nuestras garantías. Esa es la situación y eso es lo grave de este tema. De que no se dieron informes para no poder hacer un contralor de a dónde se estaban realizando o no las escuchas. Hoy, que investiga Fiscalía, por ejemplo, que sería un fiscal o la policía que le solicitaría... Hoy en día el fiscal le solicita al juez que intervenga tal o cual línea telefónica porque presume que sucede tal y cual cosa. Y el juez evalúa lo que el fiscal le presenta, por supuesto en carácter reservado, no le van a preguntar a la otra parte si está de acuerdo, y ahí lógicamente se toma una determinación que es como tiene que ser. Y antes era igual. Antes era así. La policía antes le solicitaba directamente al juez, doctor, tengo tal o cual cosa. Y antes, cuando vos decías que no, igualmente eso no valía como evidencia, ¿orden de juez aprobado? Sí. Sí, por supuesto, claro. No valía como evidencia, pero llevaba al esclarecimiento de determinado hecho. El asunto es que en la discrecionalidad yo pincho 7 teléfonos y después de repente tengo un solo caso. Y los otros 6 porque los tengo que pinchar. Bien, y volvemos a la pregunta de antes, ¿no? ¿Quién controla al controlador? Claro. Porque en definitiva, si bien es absolutamente... recae sobre el ministerio mucha responsabilidad en esto, también nos vale preguntarnos, bueno, ¿quién fue este controlador que ni siquiera atisbó a hacer un esfuerzo por cumplir su trabajo? No fue ni a la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué confianza también uno termina teniendo en el uso de esa herramienta? Y hay otra omisión también, porque el mismo protocolo que se firmó cuando se empezó con todo este guardia establecía que para que la Suprema Corte pudiera ejercer un control realmente cuantitativo, porque es de la cantidad de escuchas que se hicieron, ¿no? De quiénes eran, había que firmar a instancias del Ministerio del Interior otro protocolo que incluía también a la Fiscalía y a las empresas telefónicas para que esas empresas pudieran darle la información a la Suprema Corte de cuántos pinchazos se habían hecho para que pudiera contraponer los datos de uno y otro y poder ver si efectivamente todos los pinchazos que se habían hecho eran legales, digamos. Ese protocolo tampoco se hizo. Y si bien en el protocolo inicial, digamos, era instancias del Ministerio, pero también estaba la Suprema Corte y la Fiscalía, que también podrían haber tenido una actitud más proactiva en eso. O sea que en realidad, de control, cero. A menos que volvamos entonces a lo que ya se mencionó aquí,
que el punto débil, el tendón de Aquiles de este sistema es que no pueda controlar el WhatsApp y que hoy el mundo entero pasa por WhatsApp. No necesariamente, no. Yo creo que me parece que cuando yo hablo de circo es que a veces uno habla de este tema, entonces se imagina de que todos estamos corriendo el riesgo de que nos estén espiando, a ver con quién hablamos y no sé cuánto. Entonces, sí, pero yo... ¿Perdón? Cambridge Analytica es uno de los ejemplos más claros. claros. Pero no es el Ministerio del Interior, no es la policía. Es decir, muchachos, si entran en Tinder de Cayetano, no se preocupen por el Ministerio del Interior, no lo va a controlar el Ministerio del Interior. Va a haber otros que los controlen. Entonces, no, me parece que se está armando, yo cuando digo el circo, es decir, fíjate que si estás, el Estado, Gran Hermano, nos está custodiando y yo no puedo hablar más porque... No exageremos. No, es el Estado una vez más ineficiente. Señores, por supuesto, la Suprema Corte y el Ministerio del Interior. Hacemos una pausa, ya venimos. Che, me están preguntando por acá, ¿cuál es tu nombre de usuario en Tinder? Porque te quieren conocer. Ya venimos.